¿Cómo Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, hoy voy a daros esta clase, como es muy amplia, ¿vale? La voy a dar en varias fases porque es que la verdad es que en una sola clase era prácticamente imposible hacerlo. Entonces, pues bueno, haré varias clases con este tema para que quede bien clarito, o sea, quede bien introducido, ¿vale? Porque es complicado. Entonces, bueno, vamos allá. Vamos a ver. Bueno, la clase ya sabéis cómo va, flores de Bach e inteligencia emocional, ¿vale? Entonces, bueno, hemos visto pues aplicado a enfermedades médicas y emocional, que también se aplica a enfermedades emocionales, ¿no? Entonces, pues va muy bien para los patrones transpersonales, mapas corporales. Hay dos libros, ¿vale? Estos dos, los patrones transpersonales y los mapas corporales, es más para enfermedades médicas, ¿vale? Y bueno, os pasaré si puedo un libro, ¿vale? Que tengo de los dos en PDF. Creo que es los patrones, bueno, no sé cuál de los dos, no os digo cuál, porque ahora mismo no caigo cuál es. Y bueno, os lo pasaré en PDF para que tengáis más documentación, ¿vale? Pero esto sería pues un poquito enfermedades médicas. Y luego también podemos enriquecer al alcance terapéutico de las esencias florales, pues apoyándonos en diferentes ciencias. Y entonces, en este sentido, pues nos vamos a apoyar en lo que es la inteligencia emocional para ayudar todavía más, ¿vale? Entonces, ahí dentro de lo que es la inteligencia emocional, ¿vale? Bueno, hay varias, bueno, las emociones, ¿qué son? ¿No? Como vivencias afectivas que se producen de forma brusca, ¿vale? Y están relacionadas, bueno, hay que tener, a ver, vamos a empezar. Hay que tener estas definiciones claras, ¿no? Son definiciones necesarias que tenemos que tener claras, ¿vale? Antes pues, de empezar un poquito con todo esto de las emociones. Entonces, ¿qué son las emociones? Primero, pues son las vivencias afectivas que se producen de forma brusca y están relacionadas con las necesidades biológicas, ¿vale? También cuestión que se ve relacionada en la producción de diversas respuestas somáticas. Entonces, de forma muy general, podemos decir que están relacionadas con la respuesta inmediata del organismo, lo que informa acerca del grado de favorabilidad de un estímulo o situación. O sea, si la emoción es favorable, ¿vale? Para la supervivencia, esta se registra como positiva y si es o viceversa. Entonces, posee además un componente cualitativo, que serían las palabras, ¿no? Para la palabra miedo, inseguridad, etcétera, y otro que sería cuantitativo, que sería el grado en el que se experimenta poco, bastante o mucho, ¿vale? Luego tenemos el afecto, ¿vale? Que también hay que diferenciarlo. El afecto es como un proceso de interacción social entre dos o más personas, organismos, ¿vale? Entonces, es algo que influye entre las personas, algo que se da y que se recibe, a diferencia de las emociones que solo se experimentan, ¿vale? Guarda relación con la voluntad y, bueno, se requiere que las personas se propongan proporcionar afecto, ¿vale? Es esencial también para la especie humana, en especial para los niños y en las enfermedades, ¿vale? En este, pues se plantea la necesidad de ayuda social, ¿vale? La ayuda social es una necesidad de afecto que somos capaces de dar, ¿vale? Siempre que realicemos una actividad no remunerada en beneficio de los demás, pues estaríamos dando afecto, ¿no? Entonces, luego los sentimientos
surgen como apoyo como apoyo, surgen con mayor lentitud, más lentos y tienen menor intensidad, ¿vale? También son vivencias de tipo afectivo, pero son también más estables y entonces, por lo tanto, también son más duraderas. Entonces, surge de motivaciones sociales, por lo que los cambios somáticos no son tan apreciables y es la consecuencia de las emociones, ¿vale? Entonces, los sentimientos no son más que el modo que tenemos de estar realmente en el aquí y en el ahora, ¿vale? Situarnos en la realidad, a diferencia de lo que es la inteligencia, que pretende conocer las cosas como son, o de la voluntad que decide sobre lo que nos conviene o no, ¿vale? Entonces, los sentimientos nos dicen cómo les va a nuestros deseos, a nuestros proyectos, a nuestros propósitos, a los intereses, en su conexión con lo que es la realidad, ¿vale? Además, también ayudan a integrar enormes bloques de información, ¿vale? Que incluyen pues, evaluaciones, bueno, ya que comunican lo externo, ¿vale? Con lo interno y, bueno, nuestras expectativas y nuestras realidades, ¿vale? Nuestros estados fisiológicos y nuestros estados mentales. Entonces, podríamos clasificar las emociones, ¿vale? En primarias y secundarias, ¿no? Entonces, las primarias serían estas, ¿no? La ira, la ira se define como sería la rabia, el enojo, el sentimiento, la furia, la exasperación, la indignación, la animosidad, la irritabilidad, la hostilidad, el odio, ¿vale? Y la violencia. Luego tendríamos la tristeza, que sería otra emoción, que esta pues abarcaría pues, la aflicción, la pena, el desconsuelo, el pesimismo, la melancolía, la autocompasión, la soledad, el desaliento, la desesperación, depresiones graves, ¿vale? Luego tendríamos el miedo, que el miedo pues, nos provoca pues, ansiedad, se relaciona con la ansiedad, con la aprensión, el temor, la preocupación, la consternación, la inquietud, el desasosiego, la incertidumbre, el nerviosismo, el descontento, la beatitud, no, perdón, la angustia, el susto, el terror, la fobia y el pánico, ¿vale? Y luego tendríamos la alegría, que sería pues esto, ¿no? La felicidad, el gozo, la tranquilidad, estar contento, la beatitud, el deleite, la diversión, la dignidad, el placer sexual, el estremecimiento, la gratificación, la satisfacción eufórica, la satisfacción, la euforia, el capricho, el éxtasis, la manía, ¿vale? Y luego tendríamos las emociones secundarias, ¿vale? Que son más afines con el concepto de sentimiento, y entonces pues aquí tendríamos el amor, primero, que sería la aceptación, la cordialidad, la confianza, la amabilidad, la afinidad, la devoción, la adoración, el apego, el enamoramiento, ¿vale? Luego tendríamos por otro lado la sorpresa, que aquí pues incluye pues el sobresalto, el asombro, el desconcierto, la admiración. Luego tendríamos la aversión, ¿vale? Que aquí pues tendríamos el desprecio, el desdén, la displicencia, el asco, la antipatía, el disgusto, la repugnancia, ¿vale? Y luego también podríamos decir la vergüenza. La vergüenza pues engloba pues la culpa, la perplejidad, la desazón, el remordimiento, la humillación, el pesar y la aflicción, ¿vale? Entonces, luego están las pasiones, ¿vale? Las pasiones que zarandean a los seres, a nosotros, no son más que estados afectivos que poseen gran intensidad y perduran en el tiempo,
¿vale? En ellas pues se mezclan los sentimientos y las emociones que están más arraigadas en la personalidad de cada uno y llegando pues incluso a dominar los procesos psíquicos y dirigiendo su conducta hacia un fin. Entonces, también sin importar las consecuencias, ¿vale? Por tanto, se clasifican en el concepto de emoción que hemos asumido y pueden definirse también como emociones de gran intensidad explosiva, ¿vale? Y turbulencia de carácter agudo y que generalmente desorganizan la conducta, ¿vale? Entonces, luego tenemos el estado de ánimo. El estado de ánimo se define, ¿vale? El mismo va a estar relacionado con el miedo en la que influyen en nosotros otras emociones a través de hechos concretos, ¿vale? Pero la relevancia de estos sucesos van a adquirir en nuestro interior depende de otros factores como el temperamento, ¿vale? El carácter, los intereses, la motivación. Entonces, resumiendo, es el estado de ánimo engloba la personalidad en el conjunto, ¿vale? De la persona. Ningún proceso escapa a la tiranía de los estados de ánimo, ¿vale? No hay un mejor ejemplo que la alianza afectiva que estos trenzan en un mecanismo como la memoria. De tal manera que cuando estamos en determinados estados de ánimo, se activan recuerdos que sintonizan con ese mismo estado de ánimo, ¿vale? Entonces, la tristeza con recuerdos tristes, la culpa actual con la culpa antigua, ¿vale? Entonces, aquí el papel de las esencias florales en la neurobiología de las emociones, ¿vale? Primero, tendríamos cómo se desencadena una respuesta emocional, ¿vale? Entonces, la teoría más clásica dice que las imágenes y sonidos que penetran por nuestro organismo sensorial se dirigen a lo que es el tálamo y luego a la zona de la corteza cerebral, que es la encargada de procesar, ¿vale? Después pasan a la amígdala cerebral para desencadenar una respuesta en el caso de que estas percepciones sean traducidas como algo peligroso, ¿vale? Entonces, también, si funcionara así el mecanismo, ¿cómo es posible, cómo podríamos explicar, ¿vale? Los que son los secuestros emocionales, ¿vale? Diciéndolo de una forma más clara, un secuestro emocional, lo definiríamos, la pregunta sería, ¿cómo es posible que una persona normal, al ver un perro que está furioso, que se lanza a morderlo, sea capaz de conjugar la velocidad y la habilidad de un corredor profesional de 100 metros valla, ¿vale? Para llegar hasta la verja más cercana, saltarla y ponerse a salvo, ¿vale? ¿Cómo puede ser eso? Entonces, esto es lo más común del mundo, que tras haber pasado el peligro, la persona diga, no sé cómo lo he hecho, ¿no? Solo he reaccionado simplemente. Entonces, por esta razón, debe de haber otra vía y por lo tanto debe haber esa vía de procesamiento que permite burlar lo que es el análisis de la corteza, facultando una respuesta emocional más rápida, ¿vale? Entonces, esta vía es la que va del tálamo a la amígdala, ¿vale? Sin pasar por lo que es el análisis de los hemisferios cerebrales y entonces funciona como un centinela capaz de tomar el mando, ¿vale? En algunas situaciones que puede considerar amenazantes, ¿no? Entonces, esto, si lo miramos desde el punto más positivo, nos permite ganar unos segundos pues, que son muy valiosos a los estímulos amenazantes, ¿no? Pero también tiene un inconveniente, ¿vale?
Y es que este mecanismo radica en el hecho de que podremos incluso agredir a alguien o desencadenar otro tipo de conductas sin que la corteza sepa lo que está sucediendo, ¿vale? En otras palabras, podríamos decir que desencadena respuestas emocionales basándose en la información de impulsos neuronales fragmentarios. Y esta respuesta puede ser denominada como precognitivas, ¿vale? Vale. Entonces, dentro de las flores de Bach existe un grupo de esencias que por su descripción pues, pueden hacer determinada influencia sobre estas informaciones fragmentarias, ¿no? Que nos llevan a actuar pues, teniendo en cuenta solo el estímulo y no su potencial real de peligro. Entonces, esta respuesta, desde el punto de vista psicopatológico, pueden evidenciarse como crisis de angustia, ¿vale? En todas sus manifestaciones, fobias específicas, ¿vale? O trastornos por estrés, postraumático, entre otras, ¿vale? Entonces, las esencias pueden actuar en el momento del secuestro emocional, ¿vale? A lo que es muy frecuente y después de ocurrido el episodio. En este caso sirven para ir destructurando a nivel preconsciente los errores de información que dan origen al suceso, ¿vale? Que han dado origen a todo lo que está pasando. Entonces, también vamos a denominar a estos remedios como esencias florales precognitivas, ¿vale? Que son las esencias que actúan cuando la respuesta a la actividad general de la persona puede estar controlada por impulsos que escapan a lo que es el procesamiento, ¿vale? Consciente de la información. Esto quiere decir que cuando la respuesta emocional está basada en la información de impulsos neuronales que son fragmentarios, son fragmentos de información, no la información completa, cuando la persona reacciona sin saber claramente qué es lo que está pasando, ¿vale? Sino que reacciona pues, por diferentes cosas, pero no por la información completa, ¿no? Entonces, estas esencias precognitivas, ¿vale? Se pueden dividir en dos grupos, ¿vale? Las esencias precognitivas básicas, ¿vale? Que son las que operan sobre estados que van a funcionar en la mayor parte del tiempo a nivel de impulso, burlando el análisis y el procesamiento de información. Y por otra parte, los distintos hemisferios cerebrales, ¿vale? Y luego están las esencias precognitivas situacionales, ¿vale? Que son las que operan sobre impulsos que burlan el análisis y el procesamiento de la información. Entonces, pero en una porción minoritaria de las ocasiones, ¿vale? Entonces, dentro de las precognitivas básicas, ¿vale? Encontraríamos el Rock Rose, Cherry Plum y Star of Battle, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de ellas en este sentido, en este contexto. El Rock Rose está clasificada como la flor tipo de esencia precognitiva, ¿vale? Bueno, ya que el terror incontrolado provocado por las fobias es el ejemplo que mejor ilustra la función de la amígdala. Entonces, al mismo tiempo, la paralización momentánea como manifestación corporal es una de las consecuencias más frecuentes de secuestro emocional también. Entonces, debe ser utilizado, Rock Rose debe ser utilizado durante más de 6 meses, ¿vale? En los trastornos que hemos dicho antes. Pero vamos a considerar también que no debe ser la única esencia, sino que forma parte de una tríada, ¿vale? Que la tríada es Rock Rose, Cherry Plum y Star of Battle, ¿vale? Que puede iniciar de una manera más efectiva sobre la existencia de respuesta en situaciones que no representan un peligro real, ¿vale? Luego tenemos Cherry Plum, que es el estado equivalente al desencadenamiento de una respuesta activa,
¿vale? Por parte de la amígdala, más por perder el control de nuestras acciones. Se trata de la pérdida de control conscientes de las mismas, ¿vale? Ya que esta pequeña formación neuronal, la que se apodera de las conductas, violando todas las complejas cadenas de procesamiento de información. Entonces, a estos procesos parece contribuir una falta en el sistema de filtrado entre determinados contenidos, ¿vale? Entonces, sus consecuencias en nuestra conciencia analítica, se hace importante también resaltar que cuando hablamos de contenido subconsciente, también quedan incluidas las informaciones fragmentarias de la mente, ¿vale? También hay que recordar que aunque existe una presión mental enorme, el estallido ocurre por la vía tálamo-amígdala, ¿vale? Entonces, digamos que es ilustrativo de Cherry Plan el triste, ¿vale? El triste ejemplo que señala Coleman, ¿vale? Coleman es un psicólogo muy famoso, bueno, donde un padre, ¿vale? Es una historia, bueno, es una ilustración muy triste, pero es así, en donde un padre le dispara a su hija pensando que es un ladrón, ¿vale? Que ha entrado en casa. Podemos imaginar pues, la presión mental que se va acumulando desde que este señor escucha los ruidos en su casa, que él considera que está vacía, coge el arma y luego dispara al presunto asaltante sin saber que era su hija, ¿vale? Que se había escondido para darle una sorpresa. Que entonces queda bien claro que el momento del disparo, la imagen no llega a tiempo a la corteza cerebral, ¿vale? Para descifrarla. Entonces, este sería un ejemplo claro de esos fragmentos, ¿vale? Entonces, Star of Battle, ¿vale? Esta esencia completa la tríada básica, ¿vale? De las flores precognitivas. Entonces, es evidente que Star of Battle tiene un papel protagónico en la desactivación de respuestas emocionales que son inadecuadas. Para esto partimos de la base de que en las amígdalas se guarda la memoria emocional. Y también añadimos que provoca la toma de conciencia cuando registra que una situación actual es similar a otra vivida en el pasado, que fue sumamente traumática y que en ocasiones pues, puede haber representado un peligro para la vida, ¿vale? Cuando se afirma que los traumas son atemporales, ¿vale? Esto se refiere al recuerdo primitivo y asociativo que se produce en la amígdala. A esos contenidos subconscientes que están almacenados en las etapas tempranas del desarrollo, ¿vale? Entonces, la importancia que tiene la reubicación, ¿vale? Digamos un guión contextual y temporal de estos impulsos emocionales traumáticos y fragmentarios, radica en el hecho de que en una gran mayoría de ocasiones el mensaje que se envía es obsoleto, ¿vale? Entonces, a la corta edad de 2 años, el ataque de un perro pequinés, o sea, este sería el ejemplo, ¿vale? El ataque de un perro pequinés, bueno, puede ocasionar un miedo a los perros que dura para toda la vida, ¿vale? Entonces, cuando esa persona, al ser mayor, ve un inofensivo perrito, puede ser suficiente para desencadenar una reacción de paralización o huida, ¿vale? Totalmente racional, ¿vale? Entonces, digamos que la función primordial de estado consiste en la reubicación temporal y contextual de impulso, lo que es lo mismo el procesamiento de la situación traumática, ¿vale? En el momento. Entonces, vamos a hablar, esto se ha ido. Esto sería la cadena básica de las emociones precognitivas, ¿vale? Primero tendríamos la situación traumática, ¿vale?
Luego teníamos el procesamiento subcortical, la respuesta corporal y respuesta conductual. Entonces lo vamos a definir un poquito. Como ya lo reflejamos aquí, bueno, y luego está el almacenamiento que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, como queda reflejado en este cuadro, las situaciones traumáticas desencadenan una gama de reacciones, ¿no? La connotación del trauma no viene dada por la situación en sí, sino por el procesamiento que se hace de ese trauma, ¿vale? De esa situación. Entonces, después sobrevienen las reacciones corporales y luego las conductuales. Todo esto forma, todas estas formas, ¿vale? Reaccionan, se almacenan para tener una pauta de respuesta en el futuro, ¿vale? Que son haciéndose necesarias la utilización de esta tríada floral que hemos dicho antes. Estamos hablando de un trabajo que es verdaderamente profiláctico, ¿vale? Para evitar o atenuar la aparición futura de respuestas similares, ¿vale? También de ninguna manera consideraremos que su efecto sea inmediato, ¿vale? Por lo que debe mantenerse el tratamiento durante no un tiempo inferior a 6 meses, o sea, de 6 meses en adelante, con una pauta de tomas media, ¿vale? De nivel medio. También existen otros grupos de ciencias de las precognitivas situacionales, ¿no? Que puede funcionar a nivel permitido en determinados momentos. Pero, por lo general, va a estar guiado por acciones conscientes, ¿vale? Esto representaría lo que serían las capas más externas de nuestras emociones. Entonces, como ya hemos dicho antes, ¿no? Las precognitivas situacionales, ¿vale? Serían Holly, Impatien, Aspen y Mustard, ¿vale? Que aquí me ha salido a pan, pero no sé por qué. ¿Vale? Entonces, Holly es el arrebato, ¿vale? Irracional, que motiva pues, la pérdida de control y se debe a la... perdonad un segundo. Ya he vuelto. Perdonad. Bueno, Holly, ¿vale? Es el arrebato irracional de Holly que motiva su pérdida de control, ¿vale? Entonces, se debe a la afrenta afectiva sufrida. Y a diferencia de Cherry Plum, que hemos hablado antes, no hay en Holly una sensación de estar cometiendo una locura, ¿vale? Diciéndolo de otra manera, en Holly se reacciona de forma más proporcional, ¿vale? A las agresiones recibidas. Lo que quiere decir, en muchas ocasiones, representa una subjetividad desproporcionada, ¿vale? Entonces, Schaeffer lo define como un individuo intuitivamente irritado, ¿vale? Que siempre está irritado. Al analizar con algunos pacientes sus desproporcionadas respuestas emocionales, podemos escuchar expresiones como y lo volvería a hacer de nuevo o reaccionaría de igual forma, ¿vale? Estas serían las respuestas de ellos. Es una personalidad, Holly, caliente, ¿vale? Y cuando toma presión, cuando tiene presión, no es nada difícil que se le vuelva la tapa, o sea, que le dé la vuelta a la cabeza directamente, ¿vale? Y que explote. Entonces, también Dietmar Kremer, ¿vale? En su libro Nuevas terapias florales de Bach, ¿vale? Que este es otro libro muy bueno,
también dice algo similar, ¿no? Que afirma que las personas con temperamento acebo vive en un estado constante de irritación desazonada, ¿no? Se enfada con facilidad y a menudo pierde el control, ¿vale? Entonces, muchas veces, no siempre, estas explosiones vienen por sorpresa, ¿no? Toman por sorpresa a lo que es la corteza cerebral. Esto sería muy común, por ejemplo, en los adolescentes, ¿vale? Porque ellos pierden en segundos los estribos y si laceran su autoestima, si se meten con ellos, no sé, ¿cómo se dice? Con algún mote, alguna cosa así, ¿vale? Que ellos se sientan que de alguna manera los están denigrando o actos denigrantes hacia ellos mismos, ¿no? Entonces, pues podemos ver que se lían a puñetazos, con quien a chillidos, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen estas explosiones, ¿no? Luego tenemos impatience. Impatience, aunque su inclusión en la clasificación de precognitivas situacionales, que es la que estamos hablando, pueda traer alguna otra duda, ¿vale? También en el libro de Flores de Bach, el diagnóstico diferencial entre esencias, ¿vale? Dice que la impulsividad en impatience es puramente fisiológica, ¿vale? Una reacción primaria para nada elaborada, ¿vale? O sea, no es algo que esté así, sino entonces por su ritmo acelerado, impatience también puede volverse muy irritable, ¿vale? Con aquellas personas que no pueden seguirlo. Y es en estos momentos donde ocurre las explosiones, ¿no? De impatience. Sin embargo, también hay que decir que este estado es bastante pasajero y, bueno, y también de una intensidad baja. Si se le compara con Holly o con Chicory, o con Cherry Plum, estas personas se irritan fácilmente, muestran reacciones desmesuradas, poseen una personalidad enérgica y activa, parece como si estuvieran electrizados, ¿no? Entonces, también convendría pensar más allá de las características personales de las esencias, ¿vale? Y referirnos a sus aspectos transpersonales. Entonces, hay que tener en cuenta que impatience está incluida dentro de la fórmula de rescate. Esto viene porque en muchas ocasiones, ¿vale? En muchas situaciones de emergencia se genera un estado de gran aceleración e impaciencia. Por eso está en el rescate. Entonces, en este sentido, habría que añadir que impatience también es muy útil pues, a la hora de tratar sucesos emocionales cuando la reacción de aceleración se produce en situaciones que no suponen un peligro, ¿vale? Real para lo que es la vida, o bien cuando esta respuesta va más allá de una situación de peligro, ¿vale? Entonces, hasta el propio Bach, ¿vale? Según menciona Chancellor, ¿vale? Que es un amigo suyo, solía impacientarse cuando algunas personas tenían dificultades para entenderle o para entender sus ideas. Entonces, en cada ocasión que esto le sucedía, pues le salía como una erupción roja, ¿no? De irritación en la piel. Entonces, Bach comentó a su interlocutor esta frase, ¿no? Ya ve, irritarme con usted me perjudica más a mí que a usted, ¿vale? Por toda aquella erupción que le había salido. Luego tenemos Aspen, ¿vale? Aspen
al tratarse de un miedo sobrenatural, metafísico, ¿vale? Que no puede ser previsto ni mucho menos evitado, ¿vale? Puede ir desde una vaga sensación de aprensión o presagio, también en muchos aspectos traducible como ansiedad, incluso hasta un estado de pánico tan fuerte como en Rock Rose, ¿vale? Entonces, igual que Rock Rose, en Aspen se pueden producir diversas respuestas del sistema neurovegetativo, como la piel de gallina o los pelos de punta, ¿vale? Que, bueno, que inevitablemente llevan a la persona a la paralización, ¿vale? Entonces, la única diferencia que hay en que es que en Aspen los miedos son de causa racional, mientras que en Rock Rose se basan de experiencias reales, ¿vale? Entonces, los estados Aspen pueden ser grandes generadores de secuestros emocionales también, ¿vale? Con el objetivo de que no se les reste importancia a las acciones, esta esencia, Chandelor apuntó bueno, que el miedo Aspen está estrechamente relacionado con el puro terror Rock Rose, ¿vale? En la medida en que con frecuencia los dos desembocan en el pánico emocional o físico, ¿vale? Y luego tenemos como última en situacionales Mustard, ¿vale? Bueno, no todas las respuestas emocionales, ¿vale? Que burlan el procesamiento consciente de la información tienen que ser explosivas. La tristeza inmotivada, sin causa, que sea aparente, también es un buen ejemplo, ¿no? No sabemos, pero es un poco supuesto también, ¿no? Lo que inclina pues, la balanza para su inclusión en este grupo, ¿vale? Es el oportunismo con que cursa este tipo de situaciones. Entonces, si tomamos en cuenta la descripción clásica de la esencia, que es para quienes están expuestos a temporadas de tristeza o aún de desesperación, como si los cubriera una fría nube oscura que les cortase la luz y la alegría de vivir, no pueden encontrar una razón o explicación para estos ataques, ¿vale? Esa sería la definición original de Mustard. Entonces, este estado, ¿vale? Aparece de forma también repentina para darnos un golpe bajo y dejarnos fuera de combate, ¿vale? Puede abatir de súbito, ¿vale? A las personas sin ninguna causa aparente y también irse como ha venido, ¿vale? Entonces, la persona que lo padece parece estar por los suelos y no puede encontrar una explicación para la situación en la que está, ¿vale? Es como la historia, por ejemplo, de un hombre al que una mañana todos empiezan a interpretar diciéndole, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Vale? El pobre hombre pasa todo el tiempo preguntándose qué es lo que ha hecho, pero nadie le responde, ¿vale? Luego lo llevan a una isla desierta donde ha sido condenado a pasar el resto de sus días, ¿vale? Antes de irse, antes de partir, un amigo le da una nota donde ha escrito la falta que ha cometido esa persona, ¿no? Su falta. Pero no puede abrirla hasta que llegue al destino. Y una vez allí, ¿vale? Es víctima de un accidente y se pierde el papel, ¿vale? En el estado Mustard, la conciencia busca desesperadamente ese papel que no aparece porque no se ha escrito, ¿vale? En su campo, no se ha escrito. Entonces, escapa a las áreas de razonamiento en encontrar el porqué, ¿vale? Entonces, es importante aclarar también que todas las esencias precognitivas, tanto sean básicas o situacionales, van a jugar también un papel muy importante dentro de la regulación de la conducta. Entonces, en las últimas, la importancia de su inclusión radica en el hecho
de que ayudarán a llevar al área del procesamiento consciente, ¿vale? Aquellas vivencias que tienen descontrol, ¿vale? Que llevan descontrol. Entonces, luego tenemos, ya está, porque luego continuaremos, ¿vale? Con otra clase y veremos las competencias emocionales, ¿vale? También, bueno, veremos más cositas, hay varias clases en este sentido porque es un tema amplio, no es un tema que sea corto. Y nada, os pasaré el libro que os comenté. Y si lo encuentro. Y nada, que tengáis una feliz tarde y nada, nos vemos, intentaré daros la próxima clase lo antes posible. Un abrazo.